Hola Acuario, un placer saludarlos, bienvenidos a Luz Arcana Tarot. Vamos a ver qué viene para ti en los próximos días en cuanto al dinero y al amor. Vamos a comenzar con tu lectura de dinero, economía y finanzas y trabajo también. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuándo la veas, deja ir Acuario lo que no fluya contigo. También pueden complementar estas lecturas con la de su signo lunar o la de su signo ascendente. Y aquellos que no se han suscrito, pues por favor suscríbanse a nuestro canal para que nos encuentren más frecuente en YouTube. Bien, Acuario, aquí este 10 de bastos nos está hablando de que tienes una carga económica muy fuerte. Quizás has estado cargando con responsabilidades económicas que no son tuyas. Esta carta te está diciendo que no tienes que hacerlo todo solo, que pidas ayuda, que reorganices tus prioridades, que sueltes las cargas y que delegues en otras personas. Aquí estás sintiendo mucha fatiga y esto es el aviso de que tu organismo pues necesita un alivio. Así que si has estado cargando demasiado peso, tal vez es momento de que ya sueltes un poco de algunas responsabilidades que no te correspondan. Intenta quizás sostener proyectos que requieren mucha más energía de la que tú tienes disponible, así que tómate un descanso. Este 9 de oros nos está hablando que has tenido insomnio, quizás preocupaciones o ansiedad por temas económicos, tal vez deudas que se te han vuelto un poco más grandes de lo que realmente tú podías pagar. Aquí hay como recibos, algo que te está preocupando seriamente. Esta carta te invita a que no dejes que el miedo te domine tu mente, que las cosas se van a resolver con calma y con acción consciente, no desde la angustia, que no haces nada con angustiarte y perder noches sin dormir, que esto no te va a resolver los problemas. El 10 de espadas, aquí hay una situación que va a estar llegando al final, así que lo que te estaba estresando en los próximos días va a comenzar a terminar. Aquí hay un final de una situación. Aquí puede ser un trabajo o esta situación económica que has estado teniendo financiera, pues que ya va a terminar. Aquí llega un cierre que, aunque duele, pues este final te abre espacio a una nueva estructura y una manera diferente de hacer las cosas o de ver tu economía. El 4 de bastos nos trae celebraciones. Aquí después de esta sobrecarga, de estos finales, pues viene la celebración. El 4 de bastos nos dice que va a haber estabilidad, que vas a tener celebración y que vas a estar reconstruyendo tu vida económica y financiera, que este es el momento en que vas a notar la recompensa de todo este arduo trabajo que has estado haciendo. Aquí están los cimientos de algo nuevo que se está formando, algo mucho más firme y más alineado con tu bienestar. Aquí puede haber una mejora económica, puede haber un contrato financiero, una nueva oportunidad laboral, incluso algo que va a llegar para estabilizarse y algo que está llegando para que tú comiences a celebrar estas victorias y la economía va a empezar a mejorar en los próximos días. El 2 de bastos, pues el 2 de bastos nos dice que vuelves a mirar al futuro con esperanza y planificando. Aquí ya no se trata de que vas a estar sobreviviendo, sino que vas a estar proyectando tu futuro financiero más adelante. Esta carta anuncia la preparación de algo más grande, una etapa donde vas a tomar decisiones estratégicas. Aquí se abren nuevas rutas profesionales o financieras y el tarot te está diciendo que levantes la mirada, que mires hacia adelante, que comiences a planificar, que el camino que viene es muchísimo mejor al que has estado viviendo y ahora tú sabes exactamente hacia dónde quieres ir en tu rumbo económico y financiero. Así que no temas soltar lo que te agota, descansa. Hoy va a ser la base del éxito que construyas y vas a tener un futuro pues muchísimo mejor y muchísimo más prometedor en esta área económica. Vamos ahora con tu lectura en el área amorosa, Acuario. Vamos con tus cartas en el área de las relaciones personales y del amor. Aquí te sale la estrella, tu carta. Aquí todo pinta de maravilla para tus relaciones personales y el amor.
En Acuario, aquí esta carta nos está hablando de que vas a estar frente a una etapa donde va a haber vínculos que se van a estar fortaleciendo, va a haber acuerdos, compromisos, un equilibrio emocional entre dar y recibir. Aquí representa una relación que se consolida si ya estás en pareja, y si no estás en pareja y estás soltero, pues es el inicio de un lazo profundo con alguien que vibra en tu misma frecuencia, con alguien que quiere realmente comprometerse contigo. Aquí hay amor correspondido, un reencuentro del alma, y hacen un trato, hacen un pacto y hacen un compromiso. Esto es alguien que, si está soltero, quiere venir a comprometerse, y si ya estás en pareja, pues tu pareja quiere dar un paso más allá en el compromiso mutuo que tienen. El 6 de espadas nos está diciendo que aquí puede ser una reconciliación donde deciden dejar atrás conflictos o un cambio de mentalidad. Aquí esta carta deja situaciones poco fáciles, inestables, para moverse hacia una etapa pues mucho más tranquila y mucho más armoniosa. Esta carta nos está hablando de sanación, de fluir con lo que realmente trae paz. La estrella es tu carta. Aquí en esta lectura pues vuelves a creer, vuelves a abrir el corazón. La estrella representa la fe, la confianza, representa que estás siendo guiado por un poder superior. Aquí puedes representar una conexión espiritual o kálmica con alguien. Aquí hay un vínculo que sana y devuelve la ilusión. Así que después de estos viajes emocionales, esta carta te confirma que estás en el camino correcto y que estás guiado por tu luz interior. El caballero de oros, aquí llega alguien con una propuesta, puede ser acá. Este caballero de oros precisamente te marchas de una situación poco estable para llegar aquí a la estabilidad de este caballero de oros. El caballero de oros aporta la energía de la estabilidad, del compromiso. Se ve una persona que avanza despacio, pero con muchísima seguridad. Alguien quiere construir algo real y duradero contigo. Aquí no hay prisa ni impulsibilidad. Esto es alguien que quiere algo estable, algo seguro, algo con vistas para el futuro. Quizás aquí te parezcas, digas, esa persona va demasiado lento. Quizás no le interese, no, si le interesas, y no va lento precisamente porque no le interesa, va lento precisamente porque le interesa, y le interesa construir algo sólido y algo duradero, algo estable, algo basado en el amor, basado en sentar bases sólidas para un futuro, y por eso no se está apresurando, por eso va muy lento, llega con intenciones firmes, decidido a construir desde la responsabilidad emocional. Y la emperatriz nos está diciendo pues que aquí anuncia el florecimiento de un amor que va a comenzar a dar frutos. Aquí, si estás en pareja, pues la conexión se va a fortalecer, y si no, pues esta carta representa una nueva conexión que va a rendir frutos, una nueva conexión que tiene un futuro prometedor para ti, Acuario. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo. Salió corriendo bueno, salieron dos cartas. Vamos a ver esta que tenemos acá arriba, que fue el 6 de oro, ¿ok? Este 6 de oro, dije, aquí es el 6 de tierra, pero el 6 de oros en el tarot normal. Esta carta nos está hablando de que vas a sentir muchísima alegría por poder dar a otras personas que quizás te han ayudado, ayudar en donaciones, en beneficencia. Aquí hay un dinero inesperado que puedes estar recibiendo en los próximos días, o un pago por adelantado. El mensaje de tus ángeles, guías, maestros, el creador, de quien tú lo hayas manifestado, el mensaje con esta carta es, te dicen, eres muy amado por la divinidad. Es natural que de vez en cuando pues recibas regalos inesperados, y has de aceptarlo con profunda gratitud. Cuanto más entres en contacto con estos sentimientos de felicidad y buena fortuna, pues más bendiciones de la divinidad vas a estar recibiendo, Acuario. Así que nada, Acuario, con esto te dicen que pueden existir ganancias inesperadas que estés recibiendo en los próximos días, que estés abierto, que los recibas, y que des gracias a Dios, al Creador, a tus ángeles, a tus guías, maestros, ancestros, a quien tú quieras, porque estos regalos van a estar llegando próximamente a tu vida. Así que
puedes ponerme la frase en los comentarios de yo recibo todo con inmensa gratitud. Yo merezco y recibo todo con inmensa gratitud para que esto se te manifieste. Pues hasta aquí tu lectura. Déjame también los likes. Recuerda suscribirte si no te has suscrito. Y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.